Te mostramos cómo puedes realizar el registro de aquellos usuarios que precisas se encuentran en la plataforma de Algebraics. Dentro de tu panel de control tenemos el apartado de usuarios. Ahí verás que tenemos los diferentes perfiles que se manejan dentro de Algebraics. Tú como administrador o operador de la plataforma puedes dar de alta a un nuevo operador, puedes registrar profesores, padres de familia o estudiantes. Si damos clic en estudiantes, veremos que nos aparece la opción de agregar estudiante. Al dar clic aquí, nos aparece todo el formulario con la información que debemos llenar. En el caso de los estudiantes, deberemos indicar si es un estudiante activo, es decir, que ya va a ser inscrito a un grupo, o si es un estudiante que está solicitando acceso a nuestra escuela. En el caso de los estudiantes, reitero, deberemos ir indicando a qué plan de estudios está solicitando ingresar y en qué grupo va a ser inscrito en caso de que sea un estudiante activo. Una vez que hemos llenado toda la información que se nos solicita, en opciones nosotros podemos habilitarle diferentes rubros al estudiante. La primera opción a habilitar es que sea un estudiante con supervisión propia. Los estudiantes con supervisión propia no tienen relacionados padres de familia, es decir, este estudiante se encarga de la gestión de sus calificaciones y de la emisión de sus pagos de colegiatura y demás cobros que deba realizar. Inscribir al estudiante en las clases del grupo. Justamente a lo que se refiere es que si tu estudiante es un estudiante activo y ya estamos indicando en qué grupo lo vamos a inscribir, que de manera automática se inscriba también a las clases de dicho grupo. El cobro automático de colegiatura en cada periodo, este siempre sugerimos que esté habilitado. Inhabilitar suspensiones automáticas. Si tú haces uso de la configuración de las suspensiones automáticas y el estudiante cumple con los parámetros que tú has configurado para ser suspendido, al marcar este check de inhabilitar suspensiones automáticas, precisamente esa suspensión no se le aplicará. Lo mismo sucede con la opción de inhabilitar recargos. Pese a que el estudiante cumpla con los parámetros para que se le habilite un recargo, puesto que tiene señalada esta opción, no se le aplicará el mismo. Exactamente lo mismo sucede, pero esta vez con los descuentos. Si nosotros aplicamos descuentos a las colegiaturas del grupo del estudiante y el estudiante tiene marcado este check, no se le aplicarán dichos descuentos. Permitir acceso a redes sociales. Veremos más adelante que en Algebraics manejamos un módulo de comunicaciones en el que podemos habilitar redes sociales. Si tú quisieras que este estudiante pudiera ser partícipe de esta interacción, necesitamos habilitarle este check. Y por último, tenemos la supervisión propia de salidas y transportes. De igual forma, dentro de Algebraics se maneja todo un módulo para la gestión de las salidas y el transporte escolar en caso de que el estudiante sea justamente un estudiante autónomo en el sentido de ir y venir de la institución, tendremos que marcarle que tiene supervisión propia en salidas y transportes. Vienen diferentes datos que igual hay que llenar, como es la dirección y demás información del estudiante. Y una vez que concluyamos con el llenado, deberemos dar clic en aceptar para guardar el registro del perfil. Si nosotros volvemos a nuestro panel de control, veremos que el resto de los perfiles tiene una estructura muy similar. Esta vez, si vamos a padres de familia, agregar padre de familia, veremos que de igual forma nos aparece el formulario solicitando datos muy similares a los que se solicitan con el estudiante. Nos pide la dirección y en este caso no hay opciones a configurar. Los padres de familia es únicamente ingresar su información básica. Misma situación, una vez que yo concluyo con el llenado del formulario, deberemos dar clic en aceptar para que se guarde el mismo. Regresemos pues a nuestro panel de control y esta vez hagamos la revisión de los profesores. Si yo doy clic en agregar profesor, de nueva cuenta, como ya he mencionado, veremos que el formulario es muy similar en cuanto a la información que nos solicita. Y en el caso de los profesores, sí tenemos diversas opciones a configurar. La primera de ellas es la copia automática de mensajes. Es decir, si yo tengo un colegio que maneja coordinaciones, por mencionar un ejemplo, quizá yo preciso que todos los mensajes que envíen mis profesores de preescolar vayan con copia al operador Ronnie, puesto que Ronnie tiene un perfil de coordinador de todo preescolar. Y aquí es muy importante recalcar que los usuarios que nos aparecerán para ser marcados como copia son únicamente aquellos usuarios que tienen un perfil de operador. Lo que sucede es que cada vez que este profesor haga envío de un mensaje,
Automáticamente ese mensaje también le llegará, en este caso, al operador Ronnie. Tenemos después la opción de brindarles permiso para crear reportes o seguimiento en reportes a los estudiantes. Le podemos también habilitar el permiso para ver las anotaciones que se tengan de los estudiantes, el permiso para que ellos mismos creen una anotación en los estudiantes, el permiso para entregar a los estudiantes. De nueva cuenta, esto tiene que ver con el módulo de salidas y transportes. Si yo necesito que mi profesor sea el que marca cada vez que van saliendo los estudiantes del colegio, necesitamos habilitarle este permiso. Y si yo preciso que mi profesor haga uso del checador de Algebraics, debemos habilitar la opción e indicar el número celular de este profesor para el uso del checador. Una vez que hemos marcado estas opciones, debemos seguir con el resto del llenado de la información y de igual forma, para guardar el perfil, deberemos dar clic en aceptar. Si volvemos a nuestro panel de control y esta vez seleccionamos a los operadores, agregar operador, veremos que de igual forma el formulario inicial es muy similar al resto de nuestros perfiles. Sin embargo, aquí tenemos dos apartados adicionales, que son los permisos globales y los permisos por grupo. A un operador se le dan los accesos a Algebraics de forma equilibrada o de forma escalada, de acuerdo a cómo se trabaja en el colegio. Es decir, un administrador en Algebraics tiene potestad absoluta sobre la plataforma, pero justo a un operador yo puedo determinar a qué menús va a tener acceso y dentro de esos menús qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, en artículos en venta, quizá yo necesito que este operador únicamente pueda agregar artículos. Una vez agregados, él ya no puede modificarles, no les va a poder agregar un inventario y únicamente va a poder agregar paquetes, pero una vez agregados no los podrá modificar. Y así sucesivamente con cada uno de los permisos que se nos despliegan tanto de forma global como por grupos. Una vez indicados los permisos de los menús a los cuales yo le voy a dar acceso a este operador, en la parte baja tengo que indicar de todo esto que acabo de mencionar, el operador sí puede revisar o gestionar de qué grupos va a hacer. Puede ser que el operador tenga potestad para hacer todas esas gestiones de todo un grupo, o como mencionábamos hace un momento, puede ser que mi operador solo sea el coordinador de preescolar. Por lo tanto, yo solo necesito que pueda hacer esos movimientos en todos los grupos de preescolar. Únicamente marco los grupos correspondientes y vamos a dar clic en aceptar para guardar el perfil. Esperamos que este breve video tutorial haya sido de tu ayuda.